Estamos de vuelta a las 8:45. Pasamos de discutir sobre el sistema de salud pública a hablar sobre el presupuesto general para el año 2016. Contamos con la presencia de dos diputados al Congreso que forman parte de la Comisión Legislativa de Finanzas, que es la comisión que ha de dictaminar sobre ese presupuesto. Me está corrigiendo Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza. No es miembro de la Comisión Legislativa, pero está bastante enterado de lo que ocurre en la Comisión Legislativa. Está con nosotros Juan José Porras, es vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, es diputado del partido Viva, ha sido presentarlo, y Carlos Barreda es miembro de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza. La primera pregunta, si Claudia me da chance de hacerla, claro, es ¿realmente el gobierno entrante, el gobierno de Jimmy Morales, está negociando la composición del nuevo presupuesto o no ha habido negociaciones en sentido estricto dentro de la Comisión de Finanzas? Bueno, mire, en estricto sentido, no ha habido una negociación directa del partido de Jimmy a la comisión. Lo que han hecho es participar en las mesas técnicas que se abrieron, donde hicieron una propuesta el viernes pasado, que pues ya es conocimiento de todos los medios sobre lo que ellos proponían en la reducción del presupuesto, pero es hasta ahí la intervención que han tenido ellos dentro de la comisión. Pero es una reducción muy modesta, de 72 millardos a 69 millardos. 69.9 más o menos millardos. O sea, en realidad es una reducción de 3 millardos. Simbólica. Sí, así es. ¿De cuánto debe ser el presupuesto? 72, 74, 69 millardos. ¿Cuál es el presupuesto que necesitamos? Carlos. Bueno, mire, yo creo que plantearlo de esa manera creo que no es la más correcta. Si uno se va de las necesidades que tiene el país, el presupuesto sería insuficiente. Las necesidades son infinitas, pero los recursos limitados. Entonces lo que hay que partir es de las fuentes de financiamiento y es de la estimación de ingresos y la capacidad que tenga el país de endeudamiento para financiar el presupuesto. Entonces más bien acá diríamos que el presupuesto tiene una estimación que algunos centros e institutos de investigación han planteado que podría estar un poco sobreestimada, que es de 54.500 millones, y hay una crítica en cuanto a plantear más de 11.000 millones en bonos del Tesoro, que derivado de la situación de la convulsión política que se vivió este año, el Ministerio de Finanzas no gestionó préstamos en los organismos internacionales y nos envía un presupuesto cargado fundamentalmente con bonos y adicionalmente pues una debacle de la administración tributaria donde los ingresos... Carlos, le diste la vuelta pero finalmente respondiste. Deberíamos estar alrededor de un presupuesto de 65 millardos, entre los 54 poco más o menos que se considera que vamos a recaudar y los 11 millardos... Tenemos ingresos no tributarios también como de 3.000 millones... Entonces, aquí la discusión es si es demasiado el endeudamiento, los 11.000, 12.000 millones de bonos son, ¿verdad? 11.000 y pico de bonos del Tesoro, que es lo que se ha estado planteando los centros de investigación, algunos que están en contra de más deuda, y otros que están cuestionando la cifra de ingresos tributarios, ¿no? Entonces, 68 millardos, 65 millardos, una cifra más o menos así, pero el gobierno entrante está pidiendo casi 70 millardos. Sí, ¿qué les parece a ustedes excesivo o no les parece excesivo? Mira, la verdad es que en las mesas que se plantearon en la Comisión de Finanzas llegaron diferentes tanques de pensamiento y los planteamientos del CES, de 100, de ATAL, etcétera, iba más o menos como los 70 millardos más o menos, eso es lo que hablaba en su reducción. ¿Cómo debemos comprender esa solicitud del presidente entrante de que el presupuesto no tenga candados? A ver, si uno es estrictamente pesimista, piensa que esa es una solicitud que no queríamos concederle a los gobiernos que considerábamos proclives a la corrupción. Pero no podemos considerar que es razonable que el gobierno entrante tenga libertad para hacer manejo de transferencias, partidas de un punto hacia otro. Bueno, yo creo que definitivamente el tema de los, como le llamamos, candados, que realmente lo que son normas presupuestarias, que van en búsqueda de que haya transparencia y calidad del gasto, son importantes porque eso también le da la tranquilidad a la ciudadanía de que si bien es cierto, el gobierno va a tener un presupuesto con que trabajar, también va a tener, digamos, la cancha marcada de cómo debe hacerlo. Si bien es cierto, no podemos permitir también unos candados que realmente no le permitan
que le pongan una camisa de fuerza, que no le permitan trabajar. Creo que debemos tener Y también... que lo eso. obliguen a ir a un congreso fragmentado a negociar por cada Correctamente. Creo 10 que millones de pesos. eso sería un gran error y tendríamos que buscar dentro de la comisión que las normas presupuestarias vayan a encaminar realmente a eso, a la eficiencia, la transparencia y la calidad del gasto. Pero entonces, ¿cuál es el escenario ideal para el próximo Mira, gobierno? nosotros hemos, ¿Candados para nosotros ciertos hemos gastos? presentado Pero- hoy una propuesta de normas de ejecución presupuestaria o candados que se han conocido así en años anteriores y que lo que plantean es la transparencia que le da el gasto público. Son las normas de ejecución que se han planteado en la mayoría de presupuestos. Recordemos que en el vigente pues fue producto de una negociación entre Líder y Patriota y no se incluyeron algunos de estos candados, que van desde cosas muy elementales como tener clasificadores de gasto que me permitan a mí tener un monitoreo en el sistema de contabilidad del Estado, por ejemplo, del programa Hambre Cero, de la ventana de los 1000 días, del gasto etiquetado hacia mujer, hacia pueblos indígenas. Estamos incluyendo una muy importante que la han pedido muchos sectores, ha sido producto de debate en los últimos meses, y es que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo nos hagan una estimación del costo financiero de los pactos colectivos de trabajo que ha firmado el gobierno. Eso se debe transparentar. Deberíamos de tener también en el SICOIN una estimación de cuánto nos cuesta anualmente todos los pactos colectivos y de que no se firme ningún pacto colectivo sin tener opinión favorable del Ministerio de Finanzas. Esa se está incluyendo. O, por ejemplo, que no se pueda aumentar, disminuir, reducir o transferir recursos del gasto social, educación, salud, Ministerio de Desarrollo Social, que esas siempre las hemos incluido. Ahora algunas nuevas, como es la disminución de algunos gastos superfluos, que estamos hablando de viáticos al exterior, combustibles, alimentos, telefonía móvil, de los despachos superiores de ministros, viceministros, secretarios de Estado, que esa se está incluyendo, o como una muy elemental, que podamos conocer el convenio que firma la Administración Tributaria con el Presidente de la República para conocer a detalle las metas de recaudación tributaria. Y otro tema fundamental, el registro de los ingresos por regalías mineras, que siempre hubo una discusión, como era voluntario, no estaban, incluso hay un debate sobre los fondos que habían de las regalías para el fondo de emergencia, que en algún matutino salió por ahí la discusión. No se calculaba con precisión cuánto se iba a recibir. Eso se debe de transparentar. El tema de auditoría, estamos pidiendo algunas auditorías de nómina. Es necesario hacer una auditoría de nómina en educación y en salud. No sabemos cuántos trabajadores hay. Incluso en algunos fideicomisos, FONADES, FODES, Ministerio de Desarrollo Social, A ver, MISIVI. pero la Comisión de Finanzas está proponiendo que se incremente el presupuesto para el Ministerio de la Defensa, ¿o no? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es buscar las diferentes propuestas que han hecho y, por ejemplo, eso se lo mencionaba al principio, diferentes entidades han hecho diferentes propuestas. Unos quieren una reducción aquí. Jimmy llegó a proponer, por ejemplo, un incremento al tema del Ministerio de Salud, reducciones en otros ministerios, pero no hemos encontrado todavía el detalle de lo que él necesita para poder trabajar. Y me llama la atención cuál es la propuesta de Jimmy Morales cuando solicita reducción de presupuesto para ciertas carteras o áreas de ese presupuesto, porque aquí puede existir una lectura muy concreta y muy específica de cuáles son las prioridades y cuáles considera él lugares para reducir. Por ejemplo, gobernación, finanzas públicas, comunicaciones con la reducción más significativa, energía y minas, cultura, ambiente, desarrollo social. ¿Cómo interpretan los diputados en la actual legislatura que él plantee reducción precisamente en estas carteras? Lo que pasa es que también el tema de la reducción tiene que hacerse responsablemente. Aquí un viceministro me puede corregir, pero hay que tomar en cuenta la rigidez del presupuesto. O sea, el hecho de que me pidan reducir de un lado, yo tengo que ajustar ese ingreso por el otro lado. O sea, no es solo de que yo quito y pongo, no puedo reducir por reducir. Entonces, esas reducciones obviamente es un trabajo que por eso la Comisión de Finanzas hoy ha decidido tratar de trabajar todas las semanas aquí hasta que tengamos listo el presupuesto para realmente poder entrar al detalle y saber dónde se puede hacer. nosotros eso. hemos, no tocó salud, no tocó educación, mire, pero tocó si gobernación y desarrollo si uno social. Revisa la propuesta que ha hecho el presidente Morales, las reducciones más fuertes están en el Ministerio de Desarrollo Social con 350 millones de quetzales, 1.000 millones en obligaciones a cargo del Tesoro,
1.000 millones aproximadamente en el Ministerio de Comunicaciones, 67 millones en Cultura y Deportes y alrededor de 80 millones en secretarías y otras dependencias. El problema está especialmente en obligaciones a cargo del Tesoro. Obligaciones a cargo del Tesoro son los aportes constitucionales al Ministerio Público, al organismo judicial, ahí está el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, las municipalidades, la Universidad de San Carlos, el deporte, los bomberos. Entonces, lo que no nos dice el presidente Morales es esos 1.000 millones, ¿a quién se los reduce? Eso es lo que yo decía. ¿Se los va a quitar a la universidad? ¿Se los va a quitar a los alcaldes? ¿Se los va a quitar al Ministerio Público? ¿Se los va a quitar al organismo judicial? Primero, ¿cuál es el sustento legal y técnico? Porque son aportes constitucionales que dependen de la estimación de ingresos tributarios. Señores, el partido líder todavía tiene el control de la Claro, Comisión Legislativa mayoría. de Finanzas, tiene mayoría. Sí, tiene mayoría en la comisión. ¿Es posible entonces que sea Salvador Valdizón quien lidere la negociación con el gobierno entrante para definir qué va a haber adentro del presupuesto y qué va a quedar excluido? Yo puedo hablar por la Comisión de Finanzas, donde lo que hemos buscado realmente es una apertura para que haya realmente capacidad de propuesta y capacidad de tener un presupuesto y un dictamen de presupuesto que sea viable técnicamente. Mire, a nosotros sí nos preocupa eso. Nosotros sí hemos señalado concretamente que esa comisión tiene mayoría del partido líder. Nos ¿Y preocupa esa cuál es su mayoría del partido líder. preocupación concreta? Hemos señalado por eso concretamente que no vamos a aprobar como ningún presupuesto que manosee el listado geográfico de obras. No vamos a aprobar ningún presupuesto que no contenga normas de ejecución presupuestaria que garanticen la transparencia y la calidad del gasto público. Si se les quiere llamar candados, que se les diga candados, pero son normas de ejecución presupuestaria. Pero en ese sentido, Y estamos no claros en la vamos a comisión. aprobar un presupuesto que viole la Constitución. ¿Están o que claros, viole las ¿están claros, asignaciones. Juan José? Sí, estamos clarísimos. Por ejemplo, en mi parte, yo estoy clarísimo de que tenemos que tener candados en el presupuesto. Finalmente, la comisión lo que hace es un dictamen y finalmente el pleno del Congreso de la República es el que lo aprueba, donde pueden poner todas las enmiendas que necesiten. Nosotros nos si los consideran, preocupó declaraciones del presidente de la comisión donde anunció que iban a modificar el listado geográfico de obras. ¿verdad? El Yo diputado no Camey. hemos tocado ese tema. Entonces en la ese comisión. tema nosotros sí lo rechazamos totalmente. Y Eso nosotros nos también. preocupa. También reducciones descabelladas, como plantear 60.000 ejemplo? millones. Eso es imposible, eso es colapsar el Estado de Guatemala, eso es generar ingobernabilidad, conflictividad social. Yo estoy de acuerdo que una reducción, eso es pronunciada descabellado. genera ingobernabilidad. Eso es cabellado. Pero ¿estarán ustedes o creemos no de que acuerdo con que es necesario depurar un Estado que merced sí. a la sindicalización de muchos de los empleados que ha colocado administración tras administración, ha ido engordando de tal forma que ya no es razonable? Pagamos a un montón de empleados que no tienen un trabajo específico que cumplir. Por eso hay que hacer las auditorías de nómina. Es Por favor, fundamental denunciar los pactos colectivos, que hay que hacerlo ahorita, o que ahorita vencen, tienen un plazo para iniciar las renegociaciones. Ojalá que el presidente Morales en la transición se lo digan, porque si no estoy mal, este fin de semana vence el de educación, que hay que denunciarlo antes. Si no se hace, El sigue propio vigente el Congreso de anterior, la ¿no? República nos dio una sorpresa cuando Claro. hace apenas 2 semanas el secretario general del sindicato reclamaba ¿cuántos millones para la celebración de convivios? no No, sé, ni no soy idea, junta pero era directiva, un- pero creo que 15 era un- millones. Algo así 15 era, ¿va? millones para la algo así. celebración de Imagínense. fiestas de fin de Una año. barbaridad Sí. total. Entonces, es prácticamente cuando se escucha que trata de ajustarse y recortarse acá para ajustar acá Sí, no hace y sentido. escuchamos noticias de esto, nos quedamos completamente No, hay que ser consecuentes sin sentido. con lo que está viviendo Guatemala y no. lo que el pueblo demanda. No Nosotros podemos como UNE usar ese tipo de somos favorables a apoyar la posición que está pidiendo el presidente Morales, eso sí, con normas de ejecución, con candados, que garantice la transparencia y la calidad del gasto, que nos detalle bien a qué entidades le quiere recortar de obligaciones a cargo del Tesoro, porque es delicado decir que quiero quitar ahí 1.000 millones y no nos ha dicho de qué entidades. Estamos hablando del organismo judicial, del Ministerio Público, donde él acaba de ir a ofrecer más recursos. Estamos hablando de la Universidad de San Carlos, estamos hablando de las municipalidades, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad. del ¿Ustedes Tribunal perciben Supremo interés Electoral. interés de los diputados en la actual legislatura por negociar o por modificar el listado geográfico de obras, que sabemos que siempre es una Bueno, fuente de enriquecimiento para diputados? Yo creo que Carlos tocó el tema. Definitivamente, de mi parte, ese tema del listado geográfico de obras hay que respetar lo que mandó Segeplan, cómo lo planteó, y no meterse ese tema. Yo creo que definitivamente siempre pueden haber intereses oscuros, pero de mi parte, en el momento que hubiera una situación así en la comisión, lo voy a denunciar. Y segundo, que
también, además de esta discusión que tenemos, lo importante es que sí haya un compromiso de que aprobemos un presupuesto en el Congreso de la República, porque por ahí he escuchado rumores en los que pudiera haber no darse una aprobación del mismo, y eso sería una responsabilidad de nuestra parte. ¿Subsidio para el transporte? ¿Están a favor ustedes de que se siga manteniendo el subsidio tal y como se entregó durante el gobierno del Patriota? Yo creo que es la oportunidad de eliminar el subsidio. Actualmente en el presupuesto vigente solo tiene 35 millones. Yo creo que es un tema que es la oportunidad de eliminarlo y de plantear el debate del transporte público, de su modernización, de su reestructuración, donde también la Municipalidad de Guatemala tiene una responsabilidad, que recordemos que producto de la conflictividad social fue precisamente que surgió este tema del subsidio. Esto en sí genera otro programa de por sí mismo, Claro. el subsidio de transporte público, pero ¿encuentran ahí una oportunidad para recortar en este presupuesto? ¿Hay acaso otras áreas en donde ustedes han identificado que De hecho, este es el momento para llegar con y los recortar? 1.000 millones que plantea eliminar el presidente Morales del Ministerio de Comunicaciones, pues seguramente lo del subsidio se va a tener que eliminar porque no hay recursos para garantizar su continuidad, ya que se está planteando una reducción de alrededor de 1.000 millones en el Ministerio de Comunicaciones. Señores diputados, les agradecemos su presencia hoy a las 8:45. Vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga qué se está comentando en las redes sociales sobre esta discusión en torno al presupuesto. Un presupuesto, señores, que tiene que quedar aprobado antes del 30 de noviembre. Eso es lo que dice la Constitución. Y existe el riesgo, ya nos lo ha dicho el diputado Porras, de que no haya aprobación de presupuesto y se tenga que funcionar con el del año 2015. Vamos con Juan Carlos Sandoval. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Hay bastantes mensajes esta noche. Nos dice Rafael, ¿por qué no denuncian los convenios de los sindicatos que son un asalto a los recursos del Estado? Luis Ernesto, la educación, desnutrición, salud, pobreza no necesitan candados, ¿o sí? Es lo que plantea Luis Ernesto. Juan Manuel, también es necesario medir el desempeño en los trabajos de la gente aragana que se protege con los sindicatos. Y Álvaro nos dice, de los 390 buses azules ingresados desde hace 2 años, apenas prestan servicio a 200 unidades y han cobrado subsidio todos. Este es, creo, referente a otro de los temas. Vamos a ir a la pausa, a los deportes y, por supuesto, al regresar entramos al debate. Ana Lucía Mazarigos y Mario Rosales. Crisis Salud será nuestro hashtag de la noche.